Hola a todos. Hoy nosotros, estudiantes de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, les hablaremos acerca del capítulo 2, La naturaleza del lenguaje, del libro Lingüística General del autor español Manteca Alonso. Comenzaremos discutiendo un poco acerca del término lenguaje, pues si bien es sabido que existen diversos sistemas de comunicación en todas las especies, en distintas medidas de complejidad, el lenguaje es una capacidad única que solo puede ser atribuida al ser humano. Y al ser esta una capacidad biológica, significa que está presente en todas las personas. Se manifiesta en forma de conducta observable, es decir, la lengua, que consiste en signos tanto verbales como no verbales. Sin embargo, no se sabe el origen del lenguaje ni cómo se desarrolla estructuralmente en cada individuo. En el año 1960, Chasovsky propone 15 propiedades de diseño o rasgo de la comunicación dados para el lenguaje humano y otros sistemas de comunicación. A continuación las mencionaré y explicaré 4 de ellas teniendo en cuenta determinado orden de relevancia. Principio vía local auditiva hace referencia a las señales y o sonidos emitidos por el aparato respiratorio y recibidos por vía auditiva. Principio de transmisión irradiada y recepción dirigida explica que el sonido emitido por el emisor se expande en todas las direcciones y por lo mismo el receptor puede hallar la posición del otro. Principio de arbitrariedad indica la relación que va a haber entre señal, signo y referencia. También podría ser visto como significado y significante. Principio de reflexividad, cuando un sistema está en la capacidad de referirse a sí mismo, definido como metalingüística por Jacobson. Además de Hockett, otros autores han propuesto diferentes propiedades. Chomsky relaciona la creatividad del lenguaje que consiste en el hecho de que este no está condicionado por estímulos exteriores o interiores en la producción de un mensaje. Humboldt interfiere sobre la articulación que consiste inicialmente en la organización de los elementos de la lengua. Los sonidos se organizan en sílabas y forman palabras. Estas se articulan o componen en frases y oraciones y estas se componen entre sí formando discursos y textos. Premack y su experiencia nos habla sobre algo similar en el chimpancé, a través de un lenguaje de fichas de plástico que no permite inferir que el chimpancé articule jerárquicamente las palabras en frases. ¿Sabías que Gardner también realizó un experimento con chimpancés? Sin embargo, con claras diferencias a la experiencia de Premack. ¿Cuáles son estas diferencias? Walsh enseñó durante 22 meses un adiestramiento a un chimpancé. Esto con el fin de enseñarle el lenguaje de señas, y dicho entrenamiento se dividió en 5 repertorios. En el repertorio número 1 se especializó en pedir diferentes objetos al chimpancé, repetir actividades y levantarse por sí mismo, esto con el fin de que fuera más independiente. En el repertorio 2 podemos ver que se le enseñó a ser él quien pidiera diferentes cosas y poder defenderse a la hora de abrir diferentes objetos de la vida cotidiana, como puertas, jarras, grifos, etc. En el repertorio 3 se enfocó en ayudarle a expresar más diferentes emociones, implementar una rutina ya sea de aseo o de comida, y a escuchar de manera activa cuando alguien se tocara el oído. En el repertorio 4 se seguía reforzando diferentes emociones como la alegría y diferentes costumbres durante la comida como el ASL, esto es la posición indicadora de hambre, y también se le implementó el querer jugar en diferentes entornos. En el repertorio 5 fue aquí donde se empezó a indicar el querer algo, el desear diferentes cosas, y a diferenciar diferentes objetos y animales, como zapatos, pañales, llaves, gatos, etc. Y por último, se implementó el higiene, en diferentes situaciones como lavarse las manos. A partir de estas investigaciones se producen distintas opiniones que han desatado un debate en el cual diversos expertos opinan. Gardner concluye que a pesar de haber aprendido 85 señas, no parece estrictamente equivalente a una lengua natural. Seidenberg y Petito niegan este aprendizaje totalmente. Hewes mantiene que la habilidad del chimpancé no es realmente lingüística, sino que manifiesta una capacidad para efectuar una conducta. Thorpe cuestiona si se trata de semántica o sintaxis. Y finalmente, Premack concluye que el chimpancé tiene conceptos pero carece de sintaxis, que es el factor lingüístico único del hombre. En su argumentación, valida que el chimpancé carece de áreas cerebrales especializadas en el lenguaje.